Sí, pero el tema es qué hacemos con los chicos, ¿no? Porque bien decía Gustavo Chapur que la verdad que muchos de esos chicos van a comer a los colegios, pero también muchos de esos chicos son llevados por sus padres a una doble jornada porque ellos tienen que ir a laburar. En este caso, ¿qué pasa? Los padres tienen que continuar con sus labores y le dejan los hijos a sus padres, a sus abuelos, a los adultos mayores. Y estamos con el doctor D'Alessandro, con Cristian, nuestro compañero y amigo, y para preguntarte esto también, ¿no? Porque los adultos mayores están en lo que se llama en la zona de riesgo o en el sector de riesgo para el contagio, ¿no? A ver, ¿le dejamos los chicos a los mayores? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir que el grupo de riesgo que impacta este virus son en prioridad los mayores de 65 años. Sí. Ahora, como bien decís vos, los chicos, si bien no son tan pasibles de ser contagiados, sí pueden contagiar. Por ende, el suspender las clases y el enchufarle los chicos a los abuelos para que los cuiden, también es una forma de, a lo mejor, propagar el virus sin quererlo. Sí. Lo primero que hay que saber es que no hay que entrar en pánico, pero que los adultos mayores traten de estar en una zona lo más aislada posible. O sea, que se queden en sus casas, tranquilos, que no vayan a lugares públicos. Que no salgan. Que no tengan tantas visitas. Que no, o sea, no estar aislado plenamente, pero sí, a lo mejor reemplazar ese aislamiento físico en sus casas o en los centros de jubilados por, a lo mejor, los grupos de WhatsApp. Llaman por teléfono. Los llamados telefónicos. Es bueno que ahí la familia intervenga y se pueda acercarle al adulto mayor el acceso a la tecnología, porque hay muchos que no saben usar el WhatsApp. Entonces quedan aislados de esa videoconferencia, de esa videollamada. Ahora, tratar de no ir a los centros de jubilados, tratar de no ir a hacer los viajes, los famosos viajes de turismo. Igual de eso es imposible ahora hoy por hoy. No es imposible porque lo que se prohibió es la salida o la entrada al exterior. Pero sí interno en Argentina. Los pasajes comprados con... Sí, con a Cataratas, claro, o algún lugar de nuestro país. Si bien no está restringido estos viajes, sí, desde el PAMI se sugiere evitar salir a hacer estos viajes y por ende las compañías tendrán que devolver el dinero y también asistir a los centros jubilados. Sí, de lo que, a ver, de tu experiencia, de lo que vos estuviste hablando en estos días con los jubilados, con los adultos mayores, ¿son conscientes de todas estas medidas que tienen que tomar o salen a la vida así como si nada? Mirá, son más conscientes que nosotros. Creo que están más alertados o tienen ese miedo más profundo que a lo mejor nosotros no lo tenemos. Sí, que ese miedo no se transforme en una paranoia, porque es muy delgada la línea entre un adulto mayor que tiene miedo a aislarse plenamente, entrar en paranoia. Entonces, lo que hay que hacer es, primero y principal, saber que los centros de jubilados no pueden funcionar. Está suspendida toda actividad en centros de jubilados, reuniones masivas o grupales. Sí se mantienen los centros de jubilados para, por ejemplo, los servicios de pedicuría, enfermería, o sea, actividades individuales cara a cara con la persona, con el afiliado, con el jubilado, pero no todas las actividades grupales, talleres, etcétera. Eso está suspendido hasta previo aviso. Por ende, no asistir a los centros. Y aquellos que asisten a los centros de jubilados, porque muchos tienen comedor propio, como decía bien Gustavo, recién para los niños, ¿qué pasa para los que van a comer en los centros de jubilados? Bueno, el PAMI dispuso una medida muy importante que traspasa o traslada el comedor comunitario a las viandas para cada adulto mayor. Que directamente lo vayan a buscar y no se conglomeren en grandes cantidades. ¿Esto no puede generar la acumulación de gente? O sea, filas, así como van a la jubilación y hacen su fila, puede generar una Buena fila pregunta. En realidad lo que se intenta es que no estén comiendo todos juntos en un comedor y, por ejemplo, mirá, hay una cosa que me llamó la atención. Si bien el PAMI mantiene un protocolo de seguridad para estos tipos este tipo de casos,
y que lo va cambiando, o lo puede ir cambiando, ya cambió las recomendaciones. Por ejemplo, este es el primer comunicado que largó PAMI, Sí. bien, para los centros de jubilados. Si hoy entran en la página de PAMI, no está el mismo comunicado. ¿Cuándo lo dio Esto a lo conocer? largó el primer día, marzo de 2020. ¿Y ya lo cambió? Ya lo cambió. A los 2 días, hoy está distinta la información. Claro, Sí, esto es ¿qué es día lo a que día. dice? En ¿Qué es lo este que comunicado dice? ¿Qué decía dice eso? que las viandas Sí. van a quedar como una nueva forma de alimentación. Pasan estos comedores comunitarios a las viandas. Y por otro lado, como vos decías, Samira, más o menos teniendo en cuenta esta conglomeración de gente, decía que los bolsones de Pro Bienestar, Sí. esos bolsones de comida que le Sí, que entregan se le los entregan centros una vez jubilados, por mes. que se llenan en los centros Sí. jubilados, pasan a entregarse, pero a un conglomerado no mayor de 15 personas por vez. Es decir, que en el grupo no haya más de 15 personas. Bueno, esto lo decía el primer comunicado. Me imagino que debe seguir en pie. Sí. Pero el nuevo comunicado eliminó estas dos opciones, la vianda y el conglomerado de 15 personas para lo que es la entrega de bolsones de comida. Sin embargo, en unidades de gestión de PAMI del interior del país se mantiene esto. Pasaje del comedor comunitario a la vianda Sí. y esta entrega de los bolsones de comida que se van a seguir Pero eso dando, es oficial, pero de manera Cristian, es muy importante lo que está diciendo, es oficial, o sea, se cierran, digamos, los comedores y se pasa a distribuir las viandas. Eso es lo de ¿Se la está estudiando o comunicación. ya es así? Perdón, no te escuché. ¿Es así o se va a No, evaluar? esto es lo que salió como protocolo ya en el primer protocolo, que es así, Sí. se suspende. En el segundo no dice absolutamente nada. Bien. No obstante, si salió en el primer protocolo, se tendría que continúa. Sí, que respetar cumplir, claro. esto, pues si no es una falta de respeto y un cachivache para el jubilado No, que hay no... confusión. Cristian, Claro. ¿qué va a Mira, pasar o sea, con el certificado de supervivencia? Que tengo entendido que el ANSES flexibilizó los plazos. Bueno, buena pregunta. ¿Y qué es, además? ¿No? El certificado de supervivencia lo tiene que presentar el jubilado cada cierto periodo para poder mantener su Sí, para cobro. justificar que está vivo. Claro. Eso, si bien depende del ANSES, la ANSES no fija una fecha para uniforme, sino que depende de cada banco. El Banco Nación, por ejemplo, se los digo acá, suspendió el certificado de supervivencia desde el 16 de marzo Ajá. por 60 días. Desde el que lunes. por 60 días, desde el lunes, Desde mañana. los jubilados no van a tener que asistir al Banco Nación, por mirá qué ejemplo, bueno. Claro. para presentar el certificado. Bueno, eso es Lo muy que se importante. Es recomienda- muy buena, ¿Y qué lo sí, pueden buena hacer? noticia porque nadie sabe qué va a Nadie. pasar. No, ¿sabés qué pasa? Muchos no lo saben Claro. todavía, no se difundió mucho. Sí, van a ir y, en la semana. Claro, el jubilado normalmente tiene que ir todos los meses, como dice Cristian, sin una fecha establecida, pero dentro de los 30 días hacer esas largas colas en realidad para decir estoy vivo, para Sí. seguir cobrando el beneficio. Ahora eso por 60 días, digamos, zafan. Por ¿Lo lo tienen menos que Banco presentar en Nación. una app, en internet, en algún lado Bueno, o por el momento no? A ver, lo que se dispuso es, Banco Nación, esta suspensión por 60 días y lo que se aconseja, y aquí apelo a los nietos, a los padres, a los sobrinos, hijos. a los hijos, Sí. que toda persona discapacitada o persona mayor que esté cobrando por la ANSES o que tengan su tarjeta de débito, no vayan a golpearse al banco, sino que utilicen la tarjeta de débito, o sea, el cajero Claro. automático Sí. para Para cobrar sacar y el evitar, Perfecto. conglomeraciones. Sí. Sobre todo personas con discapacidad. No olvidarse que también son vulnerables y que el virus afecta todo lo que es el sistema Bien. inmunológico, Sí, ¿no? Cristian, bueno, la gente está opinando y puede hacerte preguntas también Sí. al doctor D'Alessandro. Gaby, con el hashtag Crónica Noticias allí en el Twitter. Exactamente, abrimos el juego para toda la gente. Hashtag Crónica Noticias, hashtag Crónica Noticias. Todo lo que le querés preguntar al doctor D'Alessandro sobre el coronavirus y los adultos mayores. Dale. Otro de los temas también de los adultos mayores es a la hora de ir a las farmacias. Evitar esto, hacer un llamado y que te lo traigan a la casa. Bien, a ver, primero todo contacto masivo, Sí. es decir, tratar de aislarse lo más posible. Si presentan un síntoma, y para los afiliados de PAMI, yo recalco que esto es el protocolo de PAMI,
pero se aplica para todos los adultos mayores. Recordemos que la obra social de los jubilados tiene la mayor cantidad de adultos mayores como afiliados. Claro. Pero hay otras obras sociales y hay otras provincias que tienen su sistema propio. Bueno, el PAMI dispuso una línea de atención gratuita para todo el país. ¿Cuál es la y línea? esto es ¿La importante, sabés? que se suma al 107 de SAME Ajá. y las líneas provinciales. 148, Bueno, el PAMI dispuso el 138, Ahí está. que es PAMI Escucha, opción 9. Si alguno de nuestros televidentes o oyentes están escuchando y tienen algún síntoma, tienen inquietudes, tienen que llamar al 138, opción 9. Muy bien. En Capital Federal se va a derivar al área metropolitana Sí. la atención para que, si hay algún síntoma de riesgo, se derive ahí directamente. Y en el interior del país, en cada provincia se va a derivar la llamada. Ok, eso entonces si tienen algún síntoma, 138, opción 9, que se suma a las líneas del Claro. SAME y las líneas provinciales. Sí. ¿Y están colapsadas esas líneas o no? Bueno, a ver, yo no he llamado. Sí, bueno, pero lo que Me te comentan a imagino- vos se van no con me, alguna No me han queja. llegado Sí. respuesta, me imagino que el PAMI ha tenido que poner mayor disponibilidad de llamados, porque si no también es un cachivache, ¿no? Si uno da las recomendaciones y después no las puede cumplir, Sí, sí. esto Sí. se termina siendo un circo. Ahora, también es bueno recordar que aquellas personas que están viviendo en hogares geriátricos, había muchos médicos que decían que directamente restrinjan el ingreso de visitantes, de familiares. Bueno, lo que dijo el PAMI para aquellas personas que están viviendo en estos hogares geriátricos, que si tienen familiares que viajaron en un periodo de 14 Claro. días en zonas afectadas, directamente se prohíba el ingreso. Si hay alguna persona que no viajó, pero también tiene síntomas, también se prohíba el ingreso, pero en principio no se va a aislar a la adulto persona, al mayor, adulto claro. mayor con sus familiares, y tampoco se aíslen físicamente, pero sí un llamado telefónico. Recordemos que los adultos mayores sufren mucho Necesitan, claro. este desarraigo entre los familiares y Sí. ellos, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente, a ver, justo ayer venía una colega tuya que decía, yo, porque estoy mucho en tribunales o con clientes y en la calle y dando vueltas, no voy a visitar a mis padres en estos días, por Sí. precaución, para preservarlos. Bueno, no sé cómo estás viendo vos esto en los adultos mayores que hablan contigo. Yo no soy de no Ajá. visitar. Uno saben que el argentino es familiero, necesita Sí. tener contacto, y sobre todo nuestros adultos mayores que se preocupan mucho más. O sea, de algo hacen una alarma. Entonces, sobre esta base, yo no recomiendo perder el vínculo, el contacto. A lo mejor con Hay menos otras formas, frecuencia. con el celular No, porque también. se sienten abandonados. Claro, ¿no? Como pero que la familia por los eso dejó ahí lo que digo es, usen el WhatsApp, celular, sí. un WhatsApp, una llamada Y sobre- de videollamada. De línea, sí, porque una por ahí no videollamada. saben usar el WhatsApp, ¿no? Y eso llamar está bueno. directamente al teléfono de línea, que la abuela seguramente se te queda hablando muchísimo 2 horas, tiempo. claro, está Sí, bien. paciencia, sobre todo a los adultos mayores. Pero la gente, Cristian, se está comunicando a Sí. través de las redes sociales de Crónica, vía Twitter, con el hashtag Crónica Noticias. Y Gaby, ¿tenés mensajes? Exactamente, ya llegaron un montón de mensajes. Por ejemplo, para el doctor, si el jubilado tiene que hacer supervivencia, ¿qué función cumple el apoderado? Bueno, el apoderado es el que justamente tiene las facultades para ir a cobrar, para ir a hacer un montón de trámites. Pero la supervivencia generalmente es personal. Justamente lo que se tiene que hacer es el afiliado ir y demostrar que está vivo. Esa es la función de la supervivencia. Ahora, hay otras formas de no ir al banco. Sí. Hay bancos que disponen que con la tarjeta, con la compra de un producto cualquiera, en cualquier comercio, con la tarjeta de débito o algunos con la Sí, tarjeta de Cristian, crédito de ese insistamos banco. con eso, ¿no? Porque los hacen- abuelos, viste que son reacios. Sí. Van igual a la caja. No, querido, me decía mi abuela, yo no entiendo, no me vengas con cosas raras. Y encima van y sacan toda la plata y son pasibles a un hecho de inseguridad. Insistirle, ¿no? Vos, Por eso, que los el conocés. El apoderado puede ir a cobrar Claro. al cajero físico si está justamente como apoderado en el recibo de haberes, sin problema, sin necesidad que vaya al adulto mayor y sacarle toda la plata, lógicamente sacarle toda la plata para dársela al jubilado, Sí. que no se la manotee Claro. el familiar,
puede hacerlo tranquilamente. Esa es la función del apoderado. Pero la supervivencia tiene que ser personal y puede reemplazarse por la compra de cualquier producto en algún negocio con la tarjeta de débito y algunos bancos con la tarjeta de crédito, que son avivadas de los bancos, ¿no? Que te dan una tarjeta de crédito para que el jubilado compre y después te despluman por el otro lado. Pero bueno, al margen. Lo que tienen que hacer es, si tienen apoderado, que vayan a cobrar ese apoderado al banco, al cajero físico. En lo posible al cajero. En lo posible, ninguno de nosotros agolparse en cantidad de personas y mucho menos Sí, por tu laburo y por lo que estás viendo, los adultos mayores, ¿hay mucha preocupación? ¿Se ha subestimado? ¿O ahí está el equilibrio? El viejo, como decimos cariñosamente, se asusta generalmente, Sí, ¿no? Sí, bueno, por eso, recordemos, el grupo de mayor riesgo son las personas mayores de 65 años y también las personas con discapacidad que tienen algún problema inmunológico. Sí. Ahora, si bien los niños son los que menos frecuencia tienen en contagiarse, sí son los que derivan la enfermedad porque son más propensos por el colegio o estar más expuestos. Ahora, evitemos esta cadena, ¿no? De que los niños contagien a los adultos mayores. En este contexto, los adultos mayores toman más conciencia que nosotros. ¿Por qué? Porque se cuidan más, porque empiezan a prever. O sea, hay una cosa que yo veo mucho, sobre todo las personas de 70, 80 años o más, que se van con la paranoia como que vino la guerra civil, ¿no? Entonces son como los que... Se encierran. Sí, van y compran, se estoquean. Bueno, está bien, pero tampoco entrar en la paranoia. ¿Por qué? Porque esto es alarmismo. Sí. Imagínense, ¿cuántos casos hay confirmados hoy? Sí, 45. 45. Somos sí. 45 millones de habitantes. claro. Por ende es el 0,00001. Bueno, pero ayer hubo 11 nuevos casos. Todo indica que va increyendo. Por supuesto, no preocuparse, pero sí ocuparse. Entonces, en este contexto, tratar de que no salir, Claro. de evitar todo contacto directo con grupos masivos. Y es importante aclarar una cosa. Así como el PAMI dispuso una línea de atención, que es la de siempre, la 138, pero la opción 9, la ANSES, y esto es importante, porque no solo ahí van jubilados, vamos todos a hacer algún trámite de ANSES. No vayan al divino botón ANSES a partir del lunes o martes de esta semana. ¿Por qué? Porque por un plazo prudencial solamente van a atender con turnos. Es decir, todos los trámites que hasta el momento se hacían de manera voluntaria, sin turno, de nada, van a ser solamente con turno. Esto es para evitar el contagio dentro de la Y otra cosa, perdóname. Otra cosa que hablábamos ayer con un doctor, Cristian, que él recomendaba que todo el mundo se dé la vacuna antigripal. Bien. Esto también es bueno para que vos le transmitas a los abuelos, a los adultos mayores. La antigripal, el PAMI la provee gratis, ¿cómo es? Bueno, eso es importantísimo, la verdad que muy buena acotación. Recordemos que a partir de marzo generalmente viene desfasado lo que es la apuesta de esta vacuna antigripal. Generalmente a partir de marzo, los primeros días de otoño, el PAMI empieza a hacer la campaña antigripal. Bien, ya con la nueva cepa. ¿Cómo viene eso? Bien, hasta ahora no se anunció. Sí sabemos que en algunas farmacias ya están las vacunas antigripales y es aconsejable empezar a vacunarnos todos. Y los adultos mayores más, y una cuestión más. No solo porque esto es una campaña de prevención de siempre, no por el coronavirus. La vacuna antigripal y la vacuna de la neumonía. Las dos vacunas que deben estar aplicadas para mayores de 60, 65 años y de manera gratuita por medio del PAMI. Lógicamente ya te debería estar el PAMI proveyendo en todo el país. No lo sabes eso, ¿no? Porque digo, el abuelo dice, yo esta semana voy y me la quiero aplicar. Hasta ahora no salió la campaña. Esperemos que nos manden. ¿En todos los hospitales públicos tiene que ser o se da también en los privados eso? Para los afiliados de PAMI generalmente las campañas se hacen en las farmacias y en los dispensarios donde colocan las vacunas, pero las farmacias adheridas al PAMI son las que colocan de manera gratuita habitualmente la vacuna de la neumonía y de la gripe. Y eso es importante, ¿por qué? Porque
además del coronavirus, tenemos la gripe que nos van a venir, las neumonías que nos pueden venir con el frío, y todo esto los mayores están expuestos de manera más directa, ¿no? Llegan los mensajes al Twitter de Crónica HD y vamos con vos, Gaby. Sí, acá tenemos, para que depositen la tarjeta de cobro del ANSES, tenés que hacer una prueba de vida. Si no, hay que ir a cobrar al banco. Estas máquinas no funcionan bien y uno peregrina buscando dónde hacerlo. Vas al ANSES y te dicen que hay que cobrarlo en ventanilla. El mío es el Banco Piano. ¿Se entendió, doctor? Más o menos. Sí, no se escuchaba bien. Te lo voy a repetir porque Dale. es como medio un trabalengua, pero bueno. Para que depositen en tarjeta de cobro ANSES, tenés que hacer una prueba de vida. Sí. Si no, hay que ir al banco a cobrar en esas máquinas, no funcionan bien. Ajá. Y uno peregrina buscando dónde hacerlo. Vas al ANSES y te dicen que hay que cobrar por ventanilla del Banco Piano. Perfecto. Sí, A ver, hay dos modalidades para cobro. sí. Cajero físico, ir a la ventanilla, o cajero automático, que es lo que se está alentando ahora, que uno vaya al cajero automático, Sí. siempre y cuando tenga una tarjeta de débito de ese banco. Muchos de los jubilados no quieren cobrar por el cajero automático porque le tienen desconfianza, porque no saben. A ver, acá la ANSES no tiene nada que ver porque le echa la pelota A los bancos. al banco. El banco, en este caso mencionaste un banco, pero puede haber Cualquiera 50 puede ser, millones sí. de bancos que lo que tienen la vivada es que tienen un solo cajero automático. Ese cajero automático no tiene el dinero, entonces La fila el jubilado tiene que interminable, hacer sí. la cola como chorizo para encontrarse después en el cajero que no tiene plata o que no funciona y termina yendo al cajero físico. Por ende, es un desaliento. Lo primero que tiene que hacer el Banco Central es disponer de mayor cantidad de cajeros automáticos, inclusive, a ver, así como hacen propaganda en la costa desde los bancos provinciales que empiezan a largar móviles de cajeros Sí. automáticos, Sí. cajeros automáticos Camiones, como camionetas, empiecen a disponer en la ciudad. Esto es cabeza, no pensar con el chorlo del pie. Ajá, bien. Poner a disposición los cajeros automáticos móviles en toda la ciudad y en la provincia para que los jubilados y nosotros no tengamos que Facilitarlo. volcarnos a ir a los bancos de cajero, Sí. en cajero D'Alessandro, físico. y ante la situación de un adulto mayor, un viejito, un abuelo en cuarentena, ¿no? Que tiene que cumplir una cuarentena y que no tiene familiares, ¿hay algo previsto? Porque esa persona no va a poder salir, no tiene hijos, no tiene familia, algo previsto desde lo estatal, digamos. A ver, buena pregunta. Hasta ahora esto es una alarma, todavía no se entró en la cuarentena masiva, no sabemos lo que va a pasar. Me imagino y quiero creer, y si yo tuviese que aconsejar a las autoridades de PAMI y del ANSES, es que empiecen a utilizar los cuidadores domiciliarios que se formaron a través del Ministerio de Desarrollo Social, de la Ciudad de Buenos Aires y de demás localidades, para que estos cuidadores domiciliarios, siempre cumpliendo con un protocolo de seguridad, para no contagiarse, y empiecen a llevar las viandas, Claro. llevar las atenciones médicas o de enfermería y utilizar los recursos que el propio Estado durante estos años ha hecho como cuidadores domiciliarios y la formación, porque cualquiera puede asistir a un adulto mayor, pero ¿quién mejor que el que se formó, quien sabe, claro. el que sabe y el que el PAMI, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la Ciudad de Buenos Aires tienen un registro para poder convocarlos, por supuesto, como todo trabajo, pagarles y afrontar la crisis de este coronavirus de la mejor manera, ¿no? Sí, vos que sabés todo, ¿no? O estás siempre, obviamente, vinculado a estas cuestiones. Hablábamos de la vacuna antigripal y contra la neumonía, dos fundamentales vacunas para los adultos mayores. En general, la población mayor se las aplica Sí. y en ese caso siempre hay, están los insumos para todo el mundo o hubo dificultades en años anteriores por lo que vos sabés. Aplicación, generalmente se la aplican todos. Bien. En eso hay una conciencia, conciencia. claro. Después de la pandemia o de la epidemia del 2009, si ¿Cómo mal no fue? recuerdo, ¿Qué pasó de la en esa gripe A, oportunidad? a partir de ahí ya el PAMI daba las vacunas antigripales, pero a partir de ahí hay una fuerte campaña de concientización para ponerse las dos vacunas, la de la neumonía Sí. y la de la gripe. Ahora,
convengamos que desde estos últimos 4 años impresentables que tuvimos, las vacunas llegaban prácticamente cuando empezaba el frío, segundo frío, porque el primer eso frío... ya no sirve. Entonces, claro, Sí, ya te contagiaste la Te la tenés que dar en terminaban- marzo, abril, ¿no? Lo ideal es a partir del 15 de marzo. Ya estamos. Claro, Hoy, el 15 de marzo. lo ideal que se extiende y la repartija de vacunas en todo el país empieza en los primeros días de abril. Esperemos que el PAMI ya tenga las dosis de vacuna Sí. para distribuirla en todo el país. Recordemos que en cada pueblo hay una farmacia y cada farmacia generalmente son las que aplican por PAMI y de manera gratuita. Bueno, todavía el PAMI no largó la campaña de vacuna antigripal, pero me imagino que en estos días se tiene que ir adelantando a la situación, ¿no? Sí, 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana y nosotros continuamos acá pegaditos a la pantalla de Crónica HD con los mensajes que nos están llegando de nuestros televidentes, Gaby. Exactamente, al hashtag Crónica Noticias, la gente puede preguntarle lo que quiera al doctor de Alessandro. Y acá hay una pregunta, mi mamá es pensionada por discapacidad, ¿cómo hago con el tema que tiene que firmar supervivencia en el banco? Vuelvo a insistir, la supervivencia depende de cada banco. Banco Nación por 60 días prolongó la supervivencia, o sea, la suspendió, por ende ningún jubilado del Banco Nación va a tener que ir a disponer. Me imagino que en estos próximos días la ANSES va a tener que poner las riendas y decir, bueno, la supervivencia queda Para unificada todos, claro. y es para todos, por lo menos un plazo prudencial. Mientras esa comunicación no esté, depende de cada banco. Cualquier cosa, llamen al banco donde cobran y pregunten si la supervivencia pueden hacerla de alguna u otra manera. A lo mejor, ya sabiendo que tienen la tarjeta de débito, bueno, ir a comprar al chino de la esquina un yogur y por lo menos en eso queda consignada que la persona está viva y puede seguir cobrando. Pero depende eso es de cada importante, banco. si no con la tarjeta también. Muchos bancos han implementado, sobre todo los bancos privados, que no se acerquen a hacer la supervivencia de Sí. manera personal, sino que con la compra de cualquier producto, en cualquier comercio, con la tarjeta Claro. de débito de donde cobra la persona. Como que haya un movimiento en la cuenta para Claro, claro, porque ahí queda consignada la Sí, a ver, compra, el se documento Se y la supone firma. que te lo piden La verdad, con documentos. uno se pregunta, Sí. porque mucha gente se ha preguntado por qué se hace esto. A ver, lo cierto es que también, como siempre, la vivada, ¿no? ¿Qué pasa? Se lo Al cobraba fallecer otro, un claro. abuelo, el hijo, el nieto, quien sea, un familiar, sigue cobrando el beneficio porque no se presentaba antes, hace tiempo, el certificado de supervivencia. Sí, hace directamente alguna El certificado movida es con una la forma cuenta. de que el Estado también controle esto para poder pagarle a todos los que Sí, sí. corresponde Igualmente, Gustavo, Lo que sí se sugiere, que es muy importante y enfatizo, creo que lo explicó también Cristian, todos aquellos que puedan familiares hacer un poder, ¿sí? Es muy simple hacerlo en cualquier sucursal de la ANSES, digamos, un poder para que los familiares puedan hacer trámites por el jubilado, para que evite salir de su casa. Sí. Claro. Entonces puede hacer cualquier otra cosa. Ahora, el certificado de supervivencia sí es personal. Sí, pero ese trámite ¿se puede hacer por internet o tiene que ir el jubilado con el apoderado hoy por hoy? ni Porque estamos los, ahí en... Los poderes generalmente se hacen en ANSES directamente por eso. y con hoy turno previo. Sí. Son gratuitos. Estos poderes Son Ok. gratuitos, es un hasta- formulario. Hasta el viernes pasado se podía hacer de manera voluntaria entre el apoderado y el poderdante, es decir, entre el jubilado y el que va a Sí, ser el hijo apoderado, o algún sin familiar. necesidad de turnos. Pero como salió esta resolución de ANSES, todo trámite que antes se hacía sin turno, ahora va a ser con turno. Pero, ¿cómo? Me olvidé lo que habías dicho al principio, que no recuerdo, pero quería contestarte sobre eso y no me acuerdo qué era. La vivada por el certificado de supervivencia. Lo de la vivada de los certificados de Supervivencia. supervivencia. Hoy, con los cruces de datos que tiene el Estado, donde directamente hay un cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas, la ANSES, Sí, el Banco Central, el sí. PAMI, la AFIP, el Banco Central, prácticamente no hay tantas posibilidades de que entre el deceso, entre la muerte de la persona y el Sí, no se cobro, notifica a los demás. pase mucho tiempo. Claro. Ahora, sí, como todo, puede haber una vivada. Recordemos el cantante que le cobraba a la mamá fallecida, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. en realidad, en ese Pipo contexto Chipolati. hay que saber. ¿Eh? Pipo Chipolati Claro. tuvo que Hay que devolverlo. saber- Después tuvo que devolverlo. Claro, y además esto termina siendo una estafa, ¿no? Sí. Al Estado y a las cajas de los jubilados. Ahora, lo cierto es que, convengamos una cosa, quien tiene la tarjeta de débito, trate de utilizar la tarjeta de débito sin ir tanto al banco.
Esa es la recomendación número 1. Vos fíjate qué importante, ¿no? La información y la comunicación que está todo el mundo preguntando, ¿no? Tanto en redes sociales o en donde fuere. ¿Qué voy a hacer? Si puedo no ir a la supervivencia. Bien dijiste, el Banco Nación estiró a 60 días. Te lo digo bien la fecha. Desde el 16 de marzo. A partir de mañana. A partir de mañana por 60 días. Bueno, y la ANSES, desde el 17 de marzo, o sea, el martes. Al 15 de abril, solamente se van a recibir consultas previo turno. Claro. 17 de marzo al 15 de abril, bien. O sea, desde el martes. Por eso hablábamos, todo esto cambia día a día, ¿no? Como bien decía Gustavo Chapur y analizábamos. Hoy el gobierno puede disponer la suspensión de las clases. Eso también llevaría a que muchos abuelos se tengan que hacer cargo de sus nietos, de los chicos que iban al colegio, porque sus padres van a laburar. Entonces, todo esto puede cambiar día a día. A partir de mañana, los adultos mayores, o muchos de ellos, podrían estar involucrados en el cuidado de sus propios nietos. A partir de mañana, los adultos mayores nos enchufan de cuidadores de los nietos, cosa que no está mal. Pero la verdad que a veces los adultos mayores, nuestros jubilados, pero lo que quiero tienen que hacer su vida. Es la información, ¿no? Cómo nosotros tenemos la obligación, vos también que estás involucrado, de minuto a minuto de lo que sepamos, ir transmitiéndole. Hoy los padres están todos mirando Crónica o el canal que quieran, por supuesto, para interiorizarse a ver qué va a pasar. Llevo a los chicos al colegio mañana, los abuelos dicen, bueno, si los chicos no van al colegio mañana, los voy a cuidar yo. Entonces, estamos viviendo una situación donde la información seria y fidedigna es súper importante. Y tienen que ser muy claros. A ver, esto es al margen del coronavirus. Nuestros adultos mayores no son cuidadores de nadie, no son, o sea, si los cuidan a los nietos es porque quieren, no por obligación, porque si no también se transforma eso en un trabajo amoroso que no es amor, es trabajo. Así como las mujeres, hay que saber que nuestros adultos mayores tienen la responsabilidad de cuidar a los nietos, que se confunde con amor, pero pierden toda actividad social que de juntarse al margen con del coronavirus, y todo, ¿no? Al margen del coronavirus. Sí, que hoy todas esas actividades están suspendidas. Están suspendidas, exactamente. Otra vez, ¿podemos repetir la línea que vos mencionabas en el caso de que algún adulto mayor tenga algún síntoma? PAMI, la línea es el PAMI Escucha, el 138 opción tanto en provincia como 9. En capital. Para todo el país. Listo. Quien vive en la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, llama al 138, opción 9, desde el PAMI, le van a hacer algunas preguntas y lo van a derivar al centro médico o a la zona de urgencia de la provincia que le corresponde. Y ahí se toma el protocolo, si cumple los requisitos para suponer que tiene coronavirus, van desde la provincia a buscar a la persona. ¿Por eso una línea de atención las 24 horas? El PAMI Escucha siempre funciona las 24 horas, los 365 días del año. Otra de las preguntas y las alertas que tienen que tener los adultos mayores es que si tienen un síntoma, primero, como vos bien decías, llamar esos números y tienen que acercarse a un hospital, absolutamente Buena pregunta, no. Tratar de no salir ni ir a un hospital público. Y eso también a veces mucho de los caprichos de nuestros adultos mayores, que empiezan a escuchar, por eso hay que ser cautos, no ser alarmistas. Los que nos están escuchando ahora tienen que saber que tienen que tener ciertos síntomas que ustedes lo repiten siempre, tos, pero no tos, fiebre, estado de malestar general. Cuestiones respiratorias. Pero no siempre es coronavirus. Entonces, puede ser una lo gripe. que estamos viendo, y me comentaban muchos adultos mayores que van, por ejemplo, fueron a la guardia del Milstein a las 3 de la mañana por un problema de, a lo mejor, afección coronaria, nada que ver con el coronavirus, se encontraron con 30, 40 jubilados adentro del Milstein porque tenían catarro, tos y con el miedo de tener coronavirus. No ser alarmistas, en todo caso, si tienen dudas, riesgos, llamen al 138, llamen a su médico de cabecera si es que tienen el número, que ellos le digan si está en condiciones de ir, pero no se muevan de sus casas ni vayan a la clínica ni al centro de salud. Doctor, ¿estás al tanto de algún jubilado, de algún adulto mayor varado en el exterior? ¿Te llevó algún caso? Hay algunos, pero de los míos, personales no.
Tampoco conozco, gracias a Dios, personas mayores que hayan tenido el contagio, ni que hayan estado expuestos a una situación de riesgo. Sí, a mí más me preocupa toda la situación anexa que no tiene que ver con el coronavirus y que también afecta mucho a los adultos mayores, por ejemplo la gripe, por ejemplo el dengue, pero en este contexto del coronavirus, no. Y en cuanto a esos, por ahí nos está escuchando en estos momentos algún adulto mayor, algún hijo que tiene a sus padres quizás varado en alguna parte del mundo, ¿qué recomendación se le puede dar? ¿Hay algún privilegio para aquel anciano a la hora de viajar y de volver a la Argentina? Ver, lo que se sabe es el protocolo que va a largar o que largó Aerolíneas Argentina y el Estado argentino. Sí he visto y he escuchado que la Cancillería ha puesto diferentes tipos de atención telefónica para repatriar a todos los que están en el exterior a la Argentina lo más rápido posible. Lo cierto es que, tampoco hoy tenemos toda la información porque esto es el día a día y el minuto al minuto, ¿no? Sí. No, bueno, seguramente va a haber prioridad para adultos mayores, embarazadas. Sí. Hasta ahora no ha salido nada de excepción o de prioridad para adultos mayores en cuanto a los viajes al exterior o el retorno. Sí, doctor, lo invitamos a que se quede y nosotros nos vamos a una información de último momento. Exactamente. Y bueno, ¿qué hacemos con los jubilados ante esto? Si se llega a dar realmente para todos directamente. Bueno, no está mal, porque si estábamos pensando en que iban a suspender las clases, y si se suspenden las clases, los chicos van a estar al cuidado ¿de quién? De los abuelos. Porque los padres trabajaban. Entonces los abuelos, los adultos mayores eran los que iban a tener el cargo de tener que aguantarse a los chicos que no tuviesen clases. Entonces la realidad indica que en este contexto está bien que se haga una prevención masiva y que los padres puedan cuidar a los chicos y los chicos no estar desarraigados de la atención de los padres y los adultos mayores se puedan cuidar a sí mismos. Ahora, esto si se da, está bien. Y como decía Gustavo, dos cosas. Si bien alguno puede chillar porque no puede salir y hacer sus actividades diarias, esto es una cuestión de salud pública. Y al ser una cuestión de salud pública, no hay perorata que valga. Uno se puede enojar, chillar, despotricar, pero acá hay una cuestión de Estado que hay que cumplirse y esta cuestión de Estado que hay que cumplirse tiene que efectivamente dar cumplimiento a la norma. Por ende, no hay posibilidad de enojarse y si se enojan, jódanse. Ahora, doctor, perdonen, vos, que es así. Vos que estás en contacto, ¿no?, con los jubilados, en primera persona, ¿ellos están preocupados por esto? Digo, ¿toman conciencia real de que hay muchas víctimas fatales de la edad de ellos? Sí, hay mucha preocupación. Por eso, una cosa es preocupación, otra cosa es ocupación y otra cosa es alarma. Ayer a Mirta Legrand se la veía muy preocupada y salió en varios lugares y de hecho se la vio bastante preocupada porque, bueno, obviamente está en zona de riesgo como todos los abuelos adultos. Mira, señora Mirta Legrand estaba muy preocupada, estuvo cenando con la nata. Una cosa es preocupación. Por ejemplo, digo, Mirta, que es una señora de unos... Más de 90. 93. 90 y pico de años. 93. Digo, ¿tendría que estar en la casa? ¿No tendría que estar trabajando? ¿Cómo lo manejarías vos en el caso de una persona así, ¿no? Hasta hoy, una persona puede hacer su vida social dentro de las limitaciones de no estar en grupo lo mejor posible. Ahora, si se da la cuarentena, ninguno tendría que estar laburando, ni Mirta Legrand, ni nadie. Ahora, lo cierto es que hay tres formas. Uno dice a veces preocupado y uno está con el tema de la preocupación. Pero en realidad hay que mostrar ocupación, después tenemos preocupación y la alarma. Hoy tendríamos que estar ocupados y algo preocupados, pero más ocupados que alarma. Los adultos mayores generalmente están en un grado más de preocupación a la alarma. Tratemos de bajar las ansias, tratamos de no ser alarmistas. Sí, de ayudar al abuelo. Si hoy el presidente anuncia semejante medida, ¿cómo haces para que la gente no se angustie? Una cosa es la alarma y otra cosa es lo que nuestros gobernantes están haciendo para evitar todo tipo de propagación del virus. Ahora,
si el presidente del Estado considera que una cuarentena masiva de una semana o de lo que fuese es piola para preservar y por lo menos enfrascar al virus, y la verdad que, bueno, tengamos prudencia de estar ocupados. La alarma es si alguno de los que tenemos que ser comunicadores empieza a ser como compañeros de ustedes que fueron a Estados Unidos y al otro día estaban diciendo porque las recomendaciones del gobierno es que no vengan a trabajar y estaban trabajando. Bueno, si como comunicadores nosotros hacemos todo lo contrario, entonces ahí sí es alarma. Pero en realidad lo que hoy decida el Estado, y bueno, si considera que una cuarentena de una semana o lo que fuese sea buena, bienvenido. Ahora, nuestra situación hace que tanto Mirta Legrand como Susana, como Pedro, como Juan, que están en una situación de vulnerabilidad, traten en esa situación de vulnerabilidad estar contenidos, a lo mejor no comunicados socialmente manera grupal, pero sí a través de las redes sociales, o sea, el tejido social no perderlo, que es el WhatsApp, el llamado telefónico, y ahí tienen que estar los nietos. La abuela va a estar chocha de que la llames por teléfono y te quedes 2 horas hablando. Claro. Dedícale tiempo a la abuela, al abuelo. Con una videollamada, que puedan los nietos y los hijos acercarle la tecnología y explicarle de manera fácil cómo hacer una videollamada en el WhatsApp, ponerle la aplicación, que si los nietos van a estar en ese plazo de una semana o los familiares el tiempo que sea unidos, bueno, que por lo menos les enseñen a usar las aplicaciones y den esa contención que los adultos mayores necesitan. Bueno, pero en general los adultos mayores son los que reaccionan con mayor exageración a estas cuestiones y en muchos casos justificadamente, ¿no? Porque tienen temor. Pero bueno, yo sigo enganchado, Gustavo Chapur, con esta posibilidad, ¿no? Que anticipó el presidente en una radio. No es que estamos nosotros evaluándola. Se lo dijo el presidente porque realmente hay muchas posibilidades de que así sea, pero digo, enganchando con lo que recién decía Cristian también, y para no entrar en pánico, también es importante esto a diferencia de lo que pasó en España e Italia. Aquí se están tomando medidas drásticas antes de que el mal sea mayor. ¿Se entiende eso? Y digamos, y siempre esto que decimos, y está pasando, el Estado está presente. Que eso es muy importante, así como lo está con los jubilados, lo está con la sociedad, el Estado tiene que estar presente. Ya hay varios detenidos por violar la cuarentena, por ejemplo. Quiere decir que la norma se está cumpliendo, este decreto firmado la semana pasada. Digo, eso es muy importante para aquellos que no tengan responsabilidad ciudadana. Ya se organizó, digamos, la repatriación de los argentinos varados en el exterior. El próximo miércoles 18 ya va a salir el primer vuelo de aerolíneas argentinas desde Miami hacia nuestro país. O sea, se va a prohibir también el ingreso de extranjeros no residentes en nuestro país. Esa es otra medida drástica. Sí, si también por terrestres se está averiguando. Si no, no. Ya también el cierre de las fronteras terrestres, como ya informamos. O sea, se están tomando las decisiones correctas. Si uno puede criticar algo, tal vez es que se subestimó de alguna manera, o el ministro Ginés González García lo hizo el pasado 23 de enero, cuando dijo, bueno, todavía no va a llegar. ¿Por qué lo subestimaron? Porque acá teníamos temperaturas muy altas todavía, la verdad es esa. Ahora, están bajando las temperaturas, entonces por eso el temor también, actuar antes de que bajen más las temperaturas y haya digamos, un contagio exponencial, porque este es el problema, es exponencial. Porque cada una de las personas infectadas ha estado en contacto con decenas, cientos o miles de personas, no lo sabemos. La noticia de que se enfermó hasta la primera dama española es gravísimo. El propio Donald Trump tuvo que hacerse el test, porque estuvo en contacto con el secretario de Comunicaciones del gobierno de Bolsonaro, o sea, una locura. Y no sabemos, tampoco Bolsonaro dice que dio negativo. Digamos, esto está afectando a las élites gubernamentales incluso. Sí, bueno, pero Gustavo, recordemos una cosa. Acá a lo mejor pecamos por, algunos dicen subestimación. Yo creo que en el momento en que el ministro Ginés González García dijo, como vos bien dijiste, el 23 de enero, que no creía que el virus va a llegar acá, tan rápido. Tan rápido. No dijo que no iba a llegar. Que no iba a llegar, y después dijo, lo rectificó casi un mes después. Pero la realidad es que pasaron un montón de situaciones en el mundo que
desde el 23 de enero a hoy las cosas cambian. Y en Italia y en España sí subestimó la situación, porque la cantidad de infectados que hay en Italia, la cantidad de infectados que hay en España, los muertos que hay en Italia, recordemos que en Italia privilegiaban la atención de los niños por encima de los adultos mayores, o sea que a los adultos mayores ni lo atendían. Entonces, acá, si bien puede ser que algunos digan se subestimó, creo que con 45 víctimas, o víctimas no, porque no murieron, pero sí damnificados por este coronavirus, estamos en tiempo de crear una cuarentena y a lo mejor vamos a pecar por sobreestimar. Bueno, pero es mejor prevenir. Es mejor prevenir que curar. Además, entonces, la realidad... Además, se estima que para dentro de 2 meses estaría el brote más alto, ¿no? Claro. Para abril, mayo. Claro, que cuando estamos entrando recién en el invierno, muy bien. ¿no? Y además hay 2 muertos, digo, no es una pavada. No, hay está 2 claro. muertos, chicos, es bastante grave por la cantidad de infectados que hay, que no son muchos. Sí, otra de las cosas que le quiero preguntar, a ver, que la cuarentena de 14 días es lo mismo para los jubilados, sabemos que sí. ¿Para usted le parece lo correcto o al ser personas de riesgo tendría que hacer un poco más? Mira, yo no soy médico. Sí, bueno, pero a ver qué es lo... Las recomendaciones son 14 días. Sí. Ahora, yo no quiero entrar en la alarma. Lo digo acá, ocupación sí, preocupación hasta ahí y alarma no. Yo estaba escuchando en una cadena internacional de noticias que decían que el virus se había comprobado que ya no eran 14.000 días de incubación, era más. Así que en realidad, esos 14 días es lo que los médicos, los sanitaristas, los especialistas recomendaron. Y que China por fue 2 protocolo meses. están hablando de 14 días. Esperemos que no sea... China logró frenarlo y fueron 2 meses digamos, claro. de cuarentena. Acá son 14 días. Los especialistas dicen, a ver, eso también es importante, pues la persona puede ser asintomática durante 13 días tal vez. Y el día 13 y medio o 14 se da cuenta presenta que los tiene síntomas, entonces podía haber contagiado antes. Está confirmado que Axel Kicillof también va a participar de la reunión esta tarde en la residencia de Olivos a partir de las 17 horas. Y lo que yo mencionaba antes, también que quiero enfatizarlo, ya está publicado en el boletín oficial, por 30 días se suspende el ingreso de extranjeros no residentes a nuestro país. Es algo de España, o sea que podemos advertir con anterioridad lo que nos puede llegar a pasar y tomar las medidas necesarias, como está haciendo el gobierno, que en principio... Y sería acertado, porque vos fíjate que ayer España, el presidente Pedro Sánchez, anunció que precisamente eso, ¿no? Que la gente no puede salir a la calle. Claro, que para el lunes se prohíbe toda circulación. Pero España ya vive una situación gravísima. Hablando de España, es muy importante porque por eso cuando hablamos de que el crecimiento de contagios es exponencial si no se toman medidas drásticas. Solamente 100 muertos en las últimas 24 horas. En España. Un centenar, esta información es de ahora, un centenar de muertos en las últimas 24 horas y 2.000 contagiados. Evidentemente España va a tener que tomar la misma medida que Italia. Directamente. Italia, y recordemos que Italia tuvo que pasar mucho más drástico la situación porque se le equivocó la situación, ¿no? Porque empezó a privilegiar la salud de los niños, como te decía, sobre los adultos mayores, los dejó morir, los dejó... O sea, acá todavía estamos a tiempo para tomar medidas importantes, urgentes y por lo menos paliar estos días de la mejor manera. Ahora, quiero hacer una aclaración porque hay muchas cuestiones de la supervivencia con los bancos. Sí. Y dicen, ¿cómo? A mí me hacen ir, con la tarjeta de crédito no puedo comprar, que la supervivencia no me sirve con la tarjeta de crédito. Recordemos, y quiero ser muy enfático con esto, que cada banco tiene su propia medida de supervivencia. Lo que anunciamos de la suspensión por 60 días a partir de mañana es del Banco Nación. Por ejemplo, hoy Gabriela ponía un mensaje sobre el Banco Superville. Sí. Banco Superville, perdón, puede tomar otra medida. Que hago nombre de un banco, pero sí el Banco Superville, por ejemplo, anunció que comprando con la tarjeta de débito o de crédito que el Banco Superville ha dispuesto para sus beneficiarios, ya está consignado el
la supervivencia. Y también, por ejemplo, ese banco dispuso una medida de una aplicación por el celular que puede hacer la supervivencia. Pero cada banco fija la forma y los requisitos. Por eso, cada banco fija las formas y los requisitos. ¿Y dónde se puede dar a conocer todo esto? ¿Dónde puede verificarlo el abuelo que si nos no está hay viendo una en estos disposición momentos? del Banco Central, que espero que la haya, que diga que se suspende de toda forma o que el Banco Central tome las medidas, y esto el presidente del Banco Central ya tendría que estar disponiendo una resolución que diga se suspende por 30, 60, 90 días, de todos los bancos. Bueno, cada banco va a tener que disponer su pero todos van a seguir al Nación, me parece. Por supuesto, ¿no? Yo creo que sí. Aunque cada banco va a disponer lo que quiera, y ahí vuelvo a insistir, sería bueno que el jubilado o apoderada haga la consulta en el banco emisor, llamando por teléfono o mirando la página de internet propia de cada banco. Pero acá no se tienen que dormir ni los funcionarios del Banco Central, ni los del ANSES, que hasta ahora han tomado medidas tibias. La ANSES ha tomado medidas tibias. Esperemos que... ¿por qué? Porque si bien ha suspendido todo trámite, más que con turno previo, o sea, si tiene que ir con turnos previos sin ir voluntariamente a las dependencias, no ha dicho nada de los bancos, no ha dicho nada de cómo se va a enfrentar este problema si el jubilado o jubilada no puede ir a cobrar más allá del periodo limitado que tiene. Recordemos que un jubilado o jubilada tiene la fecha de cobro y generalmente 10 días más del mes siguiente para cobrar. Pero si esto se prolonga, tiene que haber una flexibilización de los requisitos. Bueno, eso ya lo tienen que ir haciendo. O sea, a esta hora, en vez de estar tomando el mate con las galletitas, tendrían que estar laburando, viendo cómo especialistas toman esto para que no se queden durmiendo en los laureles y los jubilados no sepan cuándo cobrar, dónde cobrar y de qué manera cobrar. Doctor, mire, acá me llega una consulta de una jubilada que me dice que a ella el hijo la asistía, pero el hijo ahora está en cuarentena, que tiene movilidad reducida y que no puede salir de su departamento ella tampoco para proveerse de los alimentos, para ir al médico, por ejemplo, y su hijo está en cuarentena porque volvió de viaje. Bueno, ahí, si no tiene nadie que la asista y es afiliada de PAMI, que haga la consulta en el PAMI. Seguramente en el PAMI, como hay asistentes sociales, va a tener que disponer de un protocolo específico para asistir a sus afiliados. Y vuelvo a insistir, Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Desarrollo Social, el licenciado Daniel Arroyo, con la DINAPAM. A ver, hay un organismo, y ahí sí me pongo como se me crispa los pelos. ¿Por qué? Porque hay un organismo que se llama Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores. En este momento, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la DINAPAM, que tiene que funcionar a nivel nacional, tiene que estar ocupada por una persona que sepa, no cualquiera, porque hoy ya tiene que estar dándole los protocolos de seguridad para que los registros que tienen los cuidadores domiciliarios, convocar a los cuidadores domiciliarios, convocar a los cuidadores domiciliarios que tienen los registros de la Ciudad de Buenos Aires, convocar a los que hicieron los cursos de cuidadores domiciliarios a través del PAMI. Eso lo tiene que saber una persona que sea gerontóloga y no cualquiera que, está esperando un puesto para ocupar, para llenar el organigrama. Pero, ¿quién ocupa el lugar ese? Porque todavía no ha sido designado. No ha sido designado. Hay funcionarios que, si criticamos el gobierno anterior que no hacía nada la DINAPAM, bueno, ahora empiecen a tomar los protocolos. ¿El gobierno anterior tenía un gerontólogo allí? No. El gobierno anterior, el de Cristina, sí la tenía la licenciada Mónica Roqué, la doctora Mónica Roqué, que es una gerontóloga que hoy está ocupando lugares en el PAMI, que es muy buena y que por eso, con las personas que se nucleó el PAMI como asesores o como expertos, han podido largar estos protocolos. Lógicamente, una cosa es largar el protocolo y otra cosa que el protocolo se cumpla. ¿Y ustedes nos sugieren? Eso. Sí, nosotros sugerimos, pero... ¿Tienen nombres? Sí, ¿tienen personas? pero ahí es político. Entonces, la persona que tenga que ir... ¿Puedo decir que tenés buena onda con el presidente? Yo tengo buena onda con el presidente. Lo importante es que el presidente cumpla con todas las cosas, que se pueda cumplir con el protocolo. Creo yo que el protocolo se puede cumplir ahora y que están muy bien las medidas, pero sabemos que si hay una Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, se ocupen de los adultos mayores de La Quiaca
a Tierra del Fuego y que sepan lo que están haciendo, porque hay formas de hoy, de esta señora que está en cuarentena, que su hijo no puede salir, de disponer de cuidadores domiciliarios que hicieron los cursos y que hoy, por el Estado, pueden estar subvencionados para que cumplan una función social sin, por supuesto, perder el protocolo de seguridad. Cristian. ¿Cierto? Bueno, gracias por Muchísimas No, acompañarnos. perdone que le diga así, Gracias. pero así como las cosas que hay que decir las buenas, Por hay que supuesto. decir las Las cosas malas. que están Sí. pasando en la dirección de políticas para adultos mayores, dependiente de desarrollo social, el licenciado Daniel Arroyo, que lo aprecio mucho, Sí. pero que empiecen a ocupar, porque esto nos afecta a todos. Y bueno, para eso está la pantalla de Crónica, Exacto. donde Bueno. se dice todo. 138, Sí. teléfono para el PAMI, opción 9, 9. si tienen alguna consulta o tienen problemas de saber cómo está su situación con respecto al coronavirus. Bien. Muchísimas Cristian. gracias. No, por favor, a ustedes. 9 minutos nada más para las 11 de